Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal, soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información y más concretamente esta semana te quiero hablar de muchísimas compañías que han presentado resultados y es por eso por lo que también voy a aprovechar y enseñarte un método de valoración, de análisis súper rápido que te permitirá en pocos segundos, en pocos minutos saber más o menos qué es lo que ha presentado cualquier compañía, si es bueno, si es malo, cómo se lo ha tomado el mercado y sobre eso también hacer una valoración. Antes de empezar con esto quiero recordarte que igualmente siempre recomiendo que analices todos los informes trimestrales y anuales de las compañías. Por supuesto que hagas un correcto seguimiento y que veas si esa compañía va evolucionando de forma positiva o negativa, pero en este momento digamos que te voy a enseñar un seguimiento súper rápido para analizar los resultados de las empresas y así si tienes poco tiempo pues puedas valorar si realmente te merece o no la pena invertir en esta compañía o agregar más posición o vender tu posición o cualquier cosa. Lo primero que te voy a enseñar por supuesto es el sistema que tengo montado, que es súper sencillo. Por un lado, como puedes ver aquí, ves que hay muchísimas pestañas, lógicamente son todas las compañías que te voy a presentar en este vídeo. Tienes por ejemplo el caso de Domino's Pizza en la parte izquierda, como puedes ver aquí en esta parte de aquí, el gráfico, y por aquí tienes un resumen en modo IA, que si no lo ves, cambio un momento la cámara, modo IA del propio Google, donde le puedes preguntar a la propia IA qué es lo que ha pasado esta semana con la compañía y analizando súper rápido diferentes noticias te hace un resumen bastante preciso e interesante sobre lo que ha ocurrido con la compañía, y es aquí donde digamos que podríamos acelerar de una forma más rápida todo el análisis y posterior valoración de la compañía. Para hacerlo es muy sencillo, me voy a crear una pestaña y voy a ponerlo aquí en la parte izquierda para que veas cómo se haría. Por ejemplo, yo para el caso de Domino's Pizza, como puedes ver, pondría el gráfico como he puesto anteriormente, y aquí con el botón derecho es tan sencillo como añadir una nueva pestaña dividida. Por tanto, se me abre esta segunda pestaña, como puedes ver, y aquí pondría, por ejemplo, si veo que a lo largo de la semana la compañía ha caído, pues le pondría aquí arriba en esta pestaña, seleccionándola primero y aquí arriba, por ejemplo, porque han caído, aquí sería han caído las acciones de Domino's esta semana. Entonces simplemente me hace una búsqueda aquí y como ves, seleccionando el modo IA ya hace una búsqueda rápida y fíjate que en cuestión de segundos ya me dice los puntos más importantes, que es lo que tengo aquí. Así que digamos que esto no me sirve, pero aquí más o menos te servirá para que veas el seguimiento. Entonces vamos ahora mismo con las compañías una a una y también por supuesto con la posterior valoración. En primer lugar, Domino's Pizza, ¿qué es lo que ha pasado? Ha presentado a principios de semana, por supuesto como puedes ver lleva una caída acumulada del 1%, pero tras resultados, y aquí lo podemos ver en detalle, lo cierto es que llegó a caer bastante más. Las acciones de Domino's Pizza han sufrido una caída, voy a cambiar la cámara un segundo, una caída recientes a final de abril, principalmente debido a los resultados financieros del primer trimestre porque no cumplieron las expectativas de analista. Y esto es lo interesante. Ventas por debajo de lo esperado, incumplimiento de metas. La compañía reportó ingresos de 1.150 millones de dólares por debajo de los 1.170 millones que esperaba el mercado. Débil crecimiento en Estados Unidos. Fíjate que aquí crecieron solo un 0,9% cuando los analistas esperaban entre el 2,1 a 2,5. Caída internacional, registró un descenso de ventas en tiendas internacionales. Luego reducción de las previsiones, que esto también es algo negativo, recorte de pronósticos, por ejemplo, que esto también afectó de manera negativa, entorno económico difícil, el CEO comentó que hay una débil confianza del consumidor, la inflación y el aumento de precios del combustible han afectado al gasto de la comida rápida y también en cuanto a la competencia e inversión puedes ver que también tienen un aumento de competencia en las pizzerías y un cargo contable de 30 millones. Luego los EPS también fueron decepcionantes porque como puedes ver presentaron 4,13 cuando el mercado esperaba 4,33 y la estimación anterior o el consenso anterior situaba más o menos una media de 4,29. Por tanto, puedes ver que sí, los resultados han sido decepcionantes, por eso empezó cayendo, de hecho empezó cayendo un 4%, aunque aquí no lo vemos porque es de la semana anterior, pero llegó a caer un 4%, luego se ha ido estabilizando a lo largo de la semana y más o menos ha quedado con una caída ligera de ese 1%, pero si vamos por ejemplo a ticker para poner por ejemplo DPZ,
puedes ver, por ejemplo, que con Domino's Pizza ahora mismo la valoración de esta compañía estaría a 17 veces PER, 16 veces Free Cash Flow, cuando la media de esta compañía de forma histórica ha estado de media cercana a las 30 veces. Podemos ver, por ejemplo, aquí unas 28 veces, por supuesto, teniendo en cuenta toda la media, pero fíjate que ahora mismo estaría en la mínima, en el mínimo múltiplo de los últimos años, es decir, nunca ha estado cotizando tan bajo. Recuerda que es cotizando en función de los beneficios que vaya a presentar, por tanto, si presentara las estimaciones de los próximos 12 meses tan solo, pues realmente estaría cotizando el múltiplo más bajo posible. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que esta compañía, por supuesto, no es una empresa de alto crecimiento, sino de crecimiento estable moderado del 4 o 5%, como puedes ver aquí, pero es que si bajamos a, por ejemplo, la partida de EPS, puedes ver que se esperan más o menos crecimientos de dígito simple cercano al doble dígito, o incluso algunos años de doble dígito. Lo que quiere decir que de manera simple, si el mercado mantiene el múltiplo actual y la compañía termina creciendo a ese dígito simple doble dígito, como mínimo podrías tener una rentabilidad de ese dígito simple o doble dígito. Pero si hay un re-rate de múltiplo y lógicamente en vez de que el mercado termine pagando esas 16 veces, que está con bastante descuento, 16, 17, termina pagando al menos 25 o 30, si es verdad que 30 puede ser más exigente, pero recuerda que el mercado muchas veces, por empresas maduras, estables y recurrentes, es decir, que son predecibles a la hora de presentar ingresos y beneficios, paga altos múltiplos, pues lógicamente podríamos esperar que más adelante, cuando se estabilice toda la incertidumbre, pues que por esta compañía como mínimo se pagaran 25 o 30 veces. Por tanto, de 16, 17 a 25 sería un upside adicional, lo que aproximadamente podría generarte un 12, 13, 14% de rentabilidad anualizada, simplemente si tuvieras en cuenta invertir en esta compañía a los precios actuales. La siguiente compañía de la que te quiero hablar, que presentó resultados esta semana, es Puma, que como puedes ver claramente tuvo una subida tras resultados de casi el 8%. Aquí puedes ver 7,56%, y lo cierto es que aquí tenemos el resumen. Cambio un momento la cámara otra vez para que veas realmente lo que nos dice la propia IA. Por ejemplo, las acciones de Puma subieron específicamente tras el 30 de abril, es decir, los resultados, impulsadas principalmente por esos resultados del primer trimestre del Q1 que superaron las expectativas del mercado. Por un lado, resultados por encima de lo esperado. La compañía reportó 1.860 millones, aunque esto representa una ligera baja ajustada por moneda. Las cifras fueron mejor de lo que esperaban los analistas. Mejora también de rentabilidad. El margen bruto, como puedes ver, subió al 47,7%, un aumento de 60 puntos básicos, es decir, menores costes de flete por una parte, una gestión eficiente de los canales de venta y también la reversión de reservas de inventario, que todo esto favoreció al incremento de márgenes. Luego, la limpieza de inventarios, por supuesto, como han comentado, Puma logró reducir sus niveles de inventario en un 8,6%, avanzando más rápido de lo previsto su plan de saneamiento operativo. Lógicamente, si el inventario acumulado que tienen lo van vendiendo, eso significa que se va transformando más rápido en ingresos y beneficios para la compañía. Y por supuesto, confirmación de perspectivas, que la empresa ratificó su objetivo financiero para todo el año 2026, lo que generó confianza entre los inversores tras un periodo previo de incertidumbre por rumores de adquisición y cambios estratégicos. Y aparte, añado yo, también por toda esta incertidumbre de la guerra en Oriente Medio, que eso por supuesto pues a corto plazo causa mucha incertidumbre, porque no se sabe si pueden seguir vendiendo o si la cadena de suministros va a sufrir en el corto plazo. Por tanto, como puedes ver, la compañía ya sabes que realmente ha estado castigada. Es una empresa que llevaba mucho tiempo de caída, y de hecho si voy aquí y pongo Puma, puedes ver cómo realmente esta compañía llevaba caídas acumuladas bastante significativas. Puedes ver que, por ejemplo, si pongo aquí los últimos 3 años, pues realmente desde 64 hasta prácticamente los 25 había caído bastante, más de un 60-70%, e incluso si tenemos en cuenta mínimos, incluso llegando hasta el 80% de caídas. ¿Qué es lo que pasa? Que recientemente, desde los 15 euros hasta ahora los 25, la compañía, aunque sí es verdad que ha ido presentando resultados malos, han sido mejor o menos malos de lo esperado, y eso ha recuperado parte de la confianza, sobre todo del mercado.
Aquí podemos ver que en cuanto a valoración, el múltiplo PER está distorsionado precisamente por las pérdidas comparadas con años anteriores, pero en Free Cash Flow o flujo de caja libre está cotizando a 17 veces, lo que quiere decir que la compañía, sobre el flujo de caja libre que está generando, realmente está cotizando a un múltiplo más o menos razonable, pero ojo, teniendo en cuenta los beneficios de los próximos 12 meses que todavía están en periodo de recuperación. Por tanto, si vamos a valoración, podemos ver la media que se ha pagado por esta compañía. Si miramos, por ejemplo, en este caso Free Cash Flow, de hecho, si recorto un poco aquí, puedes ver que sigue distorsionada por esta parte de aquí, pero quitando, por ejemplo, esta última distorsión, podemos ver que en años anteriores más o menos estaba cotizando de media a 17 veces, aunque sí es verdad que esta compañía, como ha estado sufriendo mucho, tampoco podemos tener en cuenta este múltiplo. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, por PER, que esto también hay que tener en cuenta que va a estar distorsionado, fíjate sobre todo en el último periodo, si quitamos o recortamos este último periodo de aquí, podemos ver que de media 34 veces, pero por supuesto ha habido periodos como por ejemplo la pandemia que también ha estado distorsionado, pero lógicamente aquí podemos ver que de rango medio suele cotizar a unas 18 o 20 veces, o más o menos sería lo apropiado. Sin embargo, es verdad que hay que tener en cuenta que con esta compañía está todo distorsionado, porque si presenta beneficios negativos o lógicamente digamos que entre trimestres hay pérdidas o caídas puntuales, pues eso afecta o distorsiona el múltiplo. Entonces vamos a asumir que las 17 veces de Free Cash Flow aproximadamente es lo mismo a lo que debería de equivaler el múltiplo PER una vez esté ajustado de forma normalizada. Esto quiere decir que si el mercado mantuviera esas 17, 18 veces de múltiplo Free Cash Flow y que lógicamente los EPS fueran creciendo como tienen que ir creciendo, fíjate que los propios analistas esperan más o menos, y voy a cambiar un segundo la cámara, que para 2030, como puedes ver aquí, generen unos EPS no GAAP, sino normalizados de 2,89, que más o menos es recuperarse de lo que habían presentado en 2022 aproximadamente, quizás un poquito más. Pues lo cierto es que si llegaran hasta ese punto y desde la valoración actual, pues tienes que tener en cuenta que hay un upside interesante, sobre todo si aquí escojo la calculadora un segundo, puedes ver que si por ejemplo por esta compañía se pagaran 18 veces y esto lo multiplico por 2,5, por ejemplo, para ser un poco más conservador, el precio objetivo sería de 45, cuando lógicamente por esta compañía ahora mismo estaría cotizando a 25, pero hay que ser realistas y lo cierto es que con esta compañía hay que esperar hasta que haya esa recuperación, y si tenemos en cuenta la guerra de Oriente Medio, toda esta incertidumbre con la deuda, posible subida de inflación, posible subida de tipo de interés, etcétera, etcétera, cuando todo eso se mitigue, pues esta compañía, digamos que toda esa parte no la tendrá como presión negativa que podría afectar a los márgenes. Y además, si la compañía consigue reestructurarse y vuelve a la confianza del mercado y también de las bolsas, pues lógicamente a un medio largo plazo, es decir, de 3-5 años en adelante, probablemente podría ser una oportunidad interesante. Otra compañía que ha presentado resultados esta semana es la compañía de Nagarro, empresa del sector IT o consultoras IT, junto con también Cognizant, que la veremos a continuación. Y en el caso de Nagarro puedes ver que llevó una caída acumulada a lo largo de esta última semana de más del 5%. La compañía, como puedes ver, recientemente presentó también resultados. Y esto es importante porque tras resultados hay ciertos puntos que no han gustado al mercado. En primer lugar, presentaron resultados auditados de 2025, donde la compañía confirmó ingresos de 999 millones, lo que supone un crecimiento del 2,8% con respecto al año anterior. Aunque los números coinciden más o menos con los preliminares, el mercado parece haber reaccionado con cautela ante un crecimiento que se está estabilizando o estancando. Y lógicamente esto, en comparación con los crecimientos anteriores, pues hace pensar que no es nada positivo. Luego, el contexto de volatilidad y confianza. Las acciones, por supuesto, han arrastrado una tendencia negativa desde principios de año debido a la incertidumbre sobre la demanda en servicios IT y la revisión a la baja de precios objetivos por parte de algunos analistas. También la suspensión del programa de recompra de acciones, que estos factores acumulados también afectan de manera negativa. Y también otro punto importante es la presión de vendedores a corto, que esto lo que significa es que hay inversores o institucionales que hacen inversiones a corto, es decir, que
que se ponen en contra del mercado, precisamente apostando a que esta compañía va a bajar al menos a corto plazo. Y eso, por supuesto, da o aumenta la presión vendedora porque aumenta la cantidad de oferta de acciones en circulación por esas órdenes de venta, lo que hace que al final el precio vaya bajando poco a poco. Y esto, entre otras cosas, es lo que ha afectado a Nagarro a lo largo de esta semana, aunque como ya sabes es una compañía que realmente lleva arrastrando caídas acumuladas bastante importantes. Aquí, por ejemplo, podemos ver en descripción que ahora mismo estaría cotizando a unas por debajo de las 7 veces PER u 8 veces, 8,5 veces Free Cash Flow. Esta compañía en el último año ves que lleva una caída significativa, pero si por ejemplo pongo los últimos 3 o 5 años desde máximos, desde los 195, que ahí es verdad que los múltiplos eran prohibitivos, pero lo cierto es que lleva una caída acumulada bastante importante. Si tenemos en cuenta sobre todo el último año, es verdad que la compañía parece que se había recuperado precisamente porque empezaba a presentar buenos resultados, pero lejos de todo eso, pues al final ha vuelto a caer precisamente porque no está dando confianza al mercado. Si vamos a la parte de valoración, puedes ver como la media de esta compañía lógicamente era mucho más alta, precisamente porque antes tenían las consultoras IT con el método de facturación anterior por horas, que esto ya lo he explicado en vídeos anteriores, pues tenían crecimientos mucho más agresivos del 20, 25, 30%. Entonces ahí sí estaba justificado que el mercado pagara 25, 30 o 35 veces de múltiplo, precisamente porque los crecimientos justificaban el múltiplo asignado. Sin embargo, en los últimos años, principalmente si recorto esto un poco, puedes ver que la media de lo que ha pagado el mercado ya han sido por debajo de las 18, 20 veces, que de hecho sería más o menos razonable para esta compañía, pero incluso ha tendido a la baja hasta las 6, 7 veces actuales. Lógicamente, para una compañía que tiene crecimientos de en torno al 10, 12% o que incluso se esperan crecimientos del 15%, aunque es verdad que hay incertidumbre y de momento a corto plazo se esperan más crecimientos moderados de dígito simple, pues como mucho podríamos esperar que el mercado pagara aproximadamente unas 10, 12, 14 veces. Ahora mismo está pagando 6 porque están castigando demasiado a esta compañía, pero lo cierto es que también hay que verificar si esta compañía tiene la capacidad de mantener ese crecimiento de dígito simple o doble dígito. Aquí, por ejemplo, según los propios analistas, hasta 2030 se espera que la compañía tenga crecimientos del 22, del 19 y del 10%, con un 2027 en caídas y un 2026 que presenten un crecimiento del 46%, que por supuesto esto habrá que verlo, porque es verdad que nada nos asegura que puedan tener este crecimiento y sí es verdad que tenemos que estar atentos a ver si realmente esta compañía tiene la capacidad de generar este crecimiento. No obstante, hay que tener en cuenta que esto puede estar totalmente distorsionado porque si realmente pasan a crecer a un crecimiento de doble dígito y se mantiene el múltiplo actual, es verdad que tú tirando por la baja podrías tener ese crecimiento de dígito simple o doble dígito en el caso de que consiguieran presentar esos beneficios, ya que hoy estarías pagando un bajo múltiplo. Pero ten cuidado porque las expectativas de los analistas es que a 12 meses, es decir, los resultados o los beneficios que presenten en 2026 o 2027 son EPS de 6 y pico cuando presentaron en 2025 4,27 y habría que ver si realmente terminan presentando estos EPS de forma realista, porque si los EPS no terminan siendo de 6 y pico, sino terminan siendo de mucho menos, de 5,5, de 5 o de 4 y pico, pues quiere decir que el múltiplo que aparentemente estamos pagando barato, lo cierto es que lo estaríamos pagando más caro. Por eso aquí lo importante es que tú también valores si realmente invertir en esta compañía, en el sector IT a medio y largo plazo va a ser interesante después de analizar los resultados de compañías como Accenture, Cognizant, Capgemini, etcétera, etcétera. Y si por supuesto crees que este sector no se va a recuperar, pues no tendría ningún sentido que invirtieras en estas compañías. Otra compañía que también se parece a Nagarro y que ha presentado resultados es Cognizant del sector IT, que también por supuesto ha caído en bolsa esta semana un 4%, como puedes ver. Lo cierto es que esta compañía presentó resultados que superaron las expectativas de analista, pero el punto negativo es que realmente bajaron las proyecciones
proyecciones futuras y esto no gustó al mercado, porque lógicamente se esperaba que siguieran creciendo o que se recuperara y en lugar de eso parece que realmente no están dando confianza porque no hay una certeza de que puedan mantener un crecimiento en el medio y largo plazo. Aquí fíjate que, por ejemplo, las razones principales de la caída incluyen débil guía de ingresos, es decir, que la compañía proyectó unos ingresos de 5.450, 5.520, que se queda por debajo de los 5.560 que estimaban los analistas. También otro punto es el agotamiento de compradores, que lógicamente con este tipo de compañías ahora mismo hay más presión vendedora porque muchos inversores están poniéndose en corto con estas compañías y hay muy pocos inversores que quieran comprar estas acciones, lo que quiere decir que eso también hace que a corto plazo sigan cayendo las compañías. Desempeño acumulado negativo, la acción ha perdido más de un 30% del valor en lo que va de año, reflejando una tendencia bajista, que esto también hay que tener en cuenta que aunque nosotros no hagamos análisis técnico, hay muchos inversores que siguen las tendencias técnicas y si ven que esta compañía sigue cayendo, pues seguirán invirtiendo a la baja. Y al mismo tiempo también los costes de reestructuración, que la empresa anunció un plan de reestructuración global que incluye una reserva de 270 millones para despidos, buscando transformar su plantilla hasta talentos jóvenes en nuevas tecnologías para 2026, lo que lógicamente esta reestructuración también genera incertidumbre y lógicamente eso no gusta al mercado. Por eso si vengo aquí y en este caso pues pongo Cognizant, puedes ver Cognizant aquí, Cognizant, así, pues lo cierto es que con esta compañía, si vamos a descripción, puedes ver cómo el múltiplo de la compañía también está aparentemente a un múltiplo razonable, pero nuevamente te digo lo mismo que con Nagarro, tienen que cumplir expectativas. Aquí vemos un PER de 9 veces, un Free Cash Flow de 8 veces, la compañía en el último año ya ha caído un 30%. Vamos a la parte de valoración y puedes ver que, por ejemplo, por PER está en mínimos históricos 9 veces, como puedes ver, cuando la media ha sido de 16, incluso más de forma normalizada se ha situado entre las 18 y 20 veces, pero podríamos decir que 16 está bien o es razonable y sin embargo aquí, como te digo, está cotizando a 9 y habría que ver si realmente tienen la capacidad de generar un crecimiento que justifique un múltiplo superior, al igual que lo que te comentaba con Nagarro. Lo que esperan los analistas son crecimiento de dígito simple, como puedes ver aquí, por ejemplo, del 7, del 5, del 5, del 5, del 1 y del 3,9 y después para EPS puedes ver crecimiento de dígito simple. Esto quiere decir que si la compañía ni siquiera es capaz de crecer a doble dígito, pues lo cierto es que el mercado podría pensar o replantearse asignarle múltiplos inferiores. Yo, por ejemplo, para ser conservador, para una compañía en la que hay incertidumbre, ahora mismo partiendo de las 9 veces, sí es verdad que el mercado podría llegar a pagar hasta 10, 11, 12 o hasta 14 veces, sabiendo que el múltiplo medio del mercado es aproximadamente de 13 veces, sabiendo que prácticamente la media del mercado, por ejemplo, si comparamos con el S&P 500, sería de unas 16, 17 veces, pero la realidad es que esta compañía estaría ligeramente por debajo, entonces podríamos esperar como mucho unas 14, 15 veces de múltiplo en el mejor de los casos, es decir, que esta compañía podría sufrir un re-rate de múltiplo, más si realmente mantiene ese crecimiento de dígito simple, significa que a lo mejor nosotros en el mejor de los casos podríamos tener un crecimiento de doble dígito, pero como sabes, lo cierto es que sigue habiendo mucha incertidumbre con esta compañía y al igual que te dije con Nagarro, si no crees que las consultoras tras la transformación de facturación vayan a ser relevantes de cara al futuro, pues no deberías de invertir en estas empresas, aunque yo, como ya te he explicado, creo que va a existir una enorme demanda precisamente porque lo que aportan es necesario para muchas empresas. Otra cosa diferente es que cambien el modelo de negocio, las empresas que se adapten serán las ganadoras y habrá muchas que se quedarán atrás o que incluso pasarán a ser irrelevantes. Pero nuevamente te digo, si no quieres correr ese riesgo, si no quieres jugar a buscar cuál será la empresa que va a hacer el cambio más correcto, porque sí, con resultados anteriores hemos visto que Accenture ha sido la mejor con el método de facturación anterior y con el nuevo cambio también está demostrando que es la mejor posicionada, pero tampoco tenemos garantías de que esto vaya a ser así en el corto y medio plazo. Y por eso debes valorar tanto los riesgos como el potencial upside, porque sí es verdad que si consigue adaptarse tienes una revalorización interesante, porque yo estoy siendo conservador, pero por otra parte, si al final los riesgos se cumplen y por ejemplo esta compañía o Nagarro pues no terminan adaptándose al nuevo modelo de facturación, lo cierto es que terminarían siendo absorbidas por otras empresas que sí se adapten,
como puede ser el caso de Accenture, y en este caso pues estas compañías pasarían a aplicarnos una merma en nuestra cartera importante. Otra compañía que ha presentado resultados esta semana ha sido la compañía de Alphabet, que como puedes ver tras resultados ha llevado una subida del 11% a lo largo de la semana, y justo tras resultados puedes ver que prácticamente subió ese 9, casi 10%. Los resultados fueron bastante buenos y en comparación con otras tecnológicas demuestra que Alphabet sigue teniendo un enorme potencial y sigue siendo muy buena compañía y muy buena inversión, aunque ahora veremos la valoración. Lo cierto es que puedes ver que subieron con fuerza las acciones precisamente porque destrozaron todas las estimaciones de Wall Street. Por un lado, los resultados fueron sólidos, 109.000 millones o 109 billions, lo que implica un crecimiento del 22% interanual, imagínate para el tamaño que tiene esta compañía, y unos EPS de 5,11 muy por encima de los 2,62, que esto por supuesto ha destrozado todas las estimaciones. El impulso de la inteligencia artificial ha sido otro punto positivo, porque el mercado ha premiado la integración de la IA en todo el ecosistema de la empresa. Según analistas de Yahoo Finance, Google es visto actualmente como un claro ganador de la carrera de inteligencia artificial, y prueba de ello es que yo ahora mismo estoy usando el modo de inteligencia artificial para mostrarte realmente cómo, recabando toda la información y gracias a que el ecosistema de Google es gigantesco, pues digamos que esta inteligencia artificial tiene una biblioteca gigante de información detrás que puede consultar y darte información mucho más actualizada, mucho más puntual, específica, y todo esto pues también ayuda a que esta compañía, sobre todo con la inteligencia artificial, vaya mejorando mucho más rápido que la competencia. También puedes ver que el crecimiento de la nube ha sido impresionante, con un 63%, ojo, 63% para lo que tiene de tamaño esta compañía, que es brutal. Si bien esta compañía posicionada en la nube ha estado por detrás de Azure y también de AWS, es decir, de Amazon y de Microsoft, lo cierto es que ahora está teniendo crecimientos demenciales y lógicamente si sigue a estas tasas, pues cada vez la parte de cloud va a representar más porcentaje del beneficio operativo de esta compañía, y lógicamente eso puede ser que el beneficio real de esta empresa siga creciendo a altas tasas de rentabilidad y por tanto nosotros como accionistas podamos obtener un retorno más que impresionante. Y al mismo tiempo el desempeño en publicidad, que esto también es lo que se quejaban los inversores, sobre todo cuando la compañía de Alphabet había caído recientemente en el año anterior, hace un año, hace año y poco, y fíjate que el buscador o YouTube mostraron una gran resiliencia y crecimiento robusto, calmando los temores sobre la competencia del sector publicitario. Porque sí, es verdad que esta compañía también principalmente es una empresa de publicidad, pero también tiene otras patas, otros segmentos que está haciendo que crezca de manera explosiva. Pero este segmento, que era el más castigado o el que más incertidumbre iba a tener, sobre todo por la inteligencia artificial, pues ya estamos viendo que sigue teniendo crecimientos enormes, lo que justifica que el mercado siga pagando mayores múltiplos, y de hecho, por eso hemos visto recientemente, como te comentaré ahora, que hemos visto un re-rate de múltiplo con esta compañía. Y por supuesto la eficiencia operativa, que la expansión de los márgenes del beneficio sugiere que la inversión masiva en centros de datos está empezando a generar retornos tangibles. Uno de los miedos que tiene el mercado es que toda esta ingente inversión en inteligencia artificial pues no se transforme en beneficios, y eso es falso, porque de hecho ya estamos viendo que todas estas empresas en mayor o en menor medida están teniendo crecimientos gracias a la inversión en inteligencia artificial. Y recuerda lo que te comento, no es una inversión para ver qué es lo que pasa, sino es una inversión para aumentar la capacidad productiva, porque ahora mismo estas empresas tienen una demanda real mucho más grande de lo que pueden abastecer, y por tanto, como no tienen capacidad para absorber toda esa demanda, tienen que seguir invirtiendo para incrementar su capacidad productiva. Esto es real, no es algo ficticio, y eso es lo que no está valorando el mercado. Pero bueno, vamos a ir aquí a la parte de ticker para que veas también la valoración de Google. En este caso voy a poner yo aquí la empresa de Google, como puedes ver, Google, y en cuanto a valoración puedes ver que aunque aparentemente el múltiplo es elevado, 31 veces de PER, Free Cash Flow de 451, que repito, esto no le hagas caso porque está distorsionado por la inversión en CAPEX, que ojo, es necesaria y además se ve que obtiene o genera resultados gracias a esto, pues fíjate que el múltiplo es de 31 veces, cuando si vamos a valoración, técnicamente pues sí,
está por encima de la media y de hecho está en uno de los puntos más altos. Por tanto, cualquier inversor podría decir de forma simplista si está cara, pero recuerda que esto es a 12 meses. El crecimiento que viene por toda esta inversión que está haciendo la compañía no lo vas a tener en 12 meses, lo vas a tener en 24, 36, 48 meses, es decir, 2, 3, 4 años en adelante. Por tanto, todos estos miles o cientos de miles de millones que está invirtiendo la compañía hoy, vamos a ver el beneficio generado de toda esa inversión pasados 2, 3, 4 o 5 años. Por tanto, aquí lo que hay que valorar es si el múltiplo de hoy, 31 veces, está justificado para los beneficios de dentro de 5 años, no los de hoy, porque los beneficios de hoy son los beneficios que vienen de la inversión que se generó o que se invirtió en 2021, 2020, 2022 aproximadamente. Por eso hay que tener claro el horizonte temporal y con estas compañías, si hoy hacen ingentes cantidades de inversión en CAPEX, eso no va a retornar hasta dentro de 3, 4 o 5 años. Por tanto, si vamos aquí a estimaciones, en este caso puedes ver que, por ejemplo, para esta compañía los ingresos se espera que crezcan a tasa del 15-20%, es decir, una auténtica animalada para el tamaño que tiene esta compañía. Y si me voy a los EPS normalizados, crecimientos incluso algunos años superiores al 20%. Fíjate que, por ejemplo, 2026, 21%, 7,6, 16, 19%, incluso si ruedo esto un poco más hasta 2030, puedes ver, por ejemplo, cómo los EPS normalizados llegarían a tener un crecimiento del 19% hasta los 23,38. Por tanto, esto quiere decir que de media esta compañía se espera que crezca los EPS a más del 15%. Y aunque ahora esté cotizando a 31 veces, ten en cuenta que es 31 veces simplemente de lo que vaya a presentar a final de año 2026. Aunque bueno, estamos a mitad, podríamos decir incluso a mitad de 2027, más o menos para que sean 12 meses, pero lo cierto es que esta compañía se espera que tenga crecimientos brutales y fíjate que si al final la compañía tiene estos crecimientos, las 31 veces actuales estarían más que justificadas porque si me voy rápidamente a la calculadora puedes ver lo siguiente. Por ejemplo, aquí ves que el precio actual es 385, esto lo divido entre los EPS futuros, que aquí puedes ver que EPS normalizados son los 23,38, pues esto lo divido entre 23, voy a ser un poquito más conservador, y fíjate que realmente estarías comprando hoy la compañía de Alphabet a 16 veces. Pero ojo, ¿tú te crees que realmente después de 2030 esta compañía no va a seguir creciendo? Pues ahí es donde tienes realmente la inversión garantizada a medio y largo plazo. Sin embargo, como siempre te digo, este tipo de análisis rápido, por supuesto, hay que analizar también puntualmente los resultados y recuerda que nada de lo que te estoy comentando son recomendaciones de inversión. Simplemente te estoy enseñando la lógica que me hace ver si una empresa puede ser o no una oportunidad de inversión. Y hablándote de oportunidades de inversión, también otra compañía interesante. En este caso, aquí tenemos también la compañía de Amazon, que es otra empresa que ha presentado resultados esta semana, que lógicamente puedes ver aquí, por ejemplo, cómo ha tenido un crecimiento del 1,69%. Es verdad que no ha gustado en principio los resultados porque han habido ciertos puntos que han dejado frío al mercado, pero por ejemplo aquí en este otro segmento podemos ver que la IA no se explica porque la compañía prácticamente solo ha subido un 1,69%, aunque tras resultados había bajado ligeramente. Fíjate, por ejemplo, que sí, las acciones han subido esta semana, por supuesto, pero por ejemplo los factores que impulsaron la compañía al alza, que no han sido mucho, resultados trimestrales superiores, Amazon superó las expectativas, como todas estas compañías que no paran de batir los récords o las estimaciones de analistas, aceleración en AWS, por ejemplo, como puedes ver, crecieron a más del 20 y tantos %, lo que lógicamente esto es bastante positivo, pero sí es verdad que la comparativa con otras nubes, pues al final hay muchos inversores que se están cuestionando si esta nube puede estar bien posicionada en los próximos años, pero eso es otro tema aparte. Luego, márgenes de beneficio récord, donde lógicamente el margen operativo alcanzó el 13,1%. Recuerda que los márgenes de esta compañía están distorsionados porque la tienda de Amazon factura mucho, pero genera muy pocos beneficios, es decir, tiene márgenes ridículos, y si miramos todo el ecosistema de Amazon, pues al final los márgenes son ridículos, pero si miramos la parte importante que es el AWS, que genera prácticamente ya
el 70% del beneficio operativo, pues tiene márgenes mucho más altos y acordes a lo que puede ser esa parte o ese segmento importante. Luego fíjate que también alianzas estratégicas con Meta, porque la confianza de los inversores aumentó tras el anuncio de acuerdo multimillonario para que Meta utilice los chips Gravion de AWS en sus cargas de trabajo de inteligencia artificial. Que sí, una cosa positiva que suman tanto Alphabet como Amazon es que parte de toda la inversión que están haciendo, y esto es lo interesante, que luego veremos que con Meta y con Microsoft no ha sido tan así, es que estas dos compañías sí están invirtiendo en sus propios chips y que le están sacando beneficio para ellos mismos y para terceros, cosa que está haciendo que tengan un retorno mucho más rápido después de toda esa ingente cantidad de inversión en CAPEX que han estado haciendo, cosa que como veremos luego con Meta y con Microsoft no está pasando tanto así y por eso han estado castigadas. Pero eso, como digo, lo veremos luego. Y luego al final también el dominio de chips de la IA, porque Wall Street valoró positivamente la cartera de pedidos de los chips de inteligencia artificial personalizados de Amazon, lo que lógicamente esto también la posiciona de forma clara como una de las líderes indiscutibles en chips de inteligencia artificial, y eso por supuesto el mercado lo ve de manera positiva. Es verdad que la compañía también había tenido un repunte o un crecimiento del 27%, un crecimiento impresionante en el último mes, y a pesar de toda esta subida sí ha seguido subiendo esta semana, aunque te vuelvo y te repito que hay algunas noticias negativas que están generando incertidumbre sobre la competencia en la parte de la nube y de la IA. Pero esto, como te digo, es otro tema aparte. Si vamos a la parte de valoración, puedes ver como, por ejemplo, si pongo aquí Amazon, en este caso, puedes ver como la compañía en cuanto a valoración, que es bastante interesante. Fíjate que, por ejemplo, PER 34 veces, Free Cash Flow totalmente distorsionado. Recuerda que también esta compañía, por las fuertes inversiones que ha estado haciendo, lo cierto es que los múltiplos han estado muy distorsionados, y fíjate que en lo que va de año ha crecido un 41%. Vamos a la parte de valoración, puedes ver que, por ejemplo, por PER, no, por Free Cash Flow no, en este caso vamos a poner aquí por PER, que sería lo más correcto, pues fíjate que realmente ha estado distorsionado algunos años, pero si acorto todo esto a partir, por ejemplo, de 2020, puedes ver como el múltiplo medio de esta compañía más o menos ha estado descendiendo, porque lógicamente se ha estado normalizando cada vez más. Lo cierto es que si tiende al mismo que el resto de competencia, es decir, a unas 25 o 30 veces, que más o menos se encuentra en ese rango, por eso voy a quitar la última parte y vamos a ver los últimos años para ver realmente el múltiplo. Fíjate que ya podemos ver que se ha estado estabilizando más o menos entre 2024, 2025 y principios de 2026 entre las 30 a 35 veces, como puedes ver, y lo normal es que termine normalizándose entre las 25 y 30 veces. Por tanto, con esta compañía, nuevamente te digo lo mismo que Alphabet, es decir, se espera un crecimiento brutal de doble dígito. Si es verdad que con esta compañía en agregado, como también tiene la tienda, factura mucho, pero genera muy pocos beneficios. Pero fíjate que, por ejemplo, crecimiento de doble dígito en el apartado de ingresos global, pero luego fíjate que de EPS lo interesante es que se esperan crecimientos de doble dígito superiores de media al 15%. Puedes ver aquí, por ejemplo, que 19, 14, 25, 16, y si ruedo esto un poco más, puedes ver también 21% de crecimiento, lo que lógicamente a los múltiplos actuales, incluso haciendo un downgrade de 35 a 30, podríamos tener también un crecimiento explosivo, teniendo en cuenta que a pesar de que Amazon ha subido mucho en el último mes, aún así sigue siendo una oportunidad interesante para los próximos 3 y 5 años, porque de hecho, como te digo, no hay que tener en cuenta el crecimiento a 12 meses, sino a los próximos 4, 5 años, para ver que toda esta inversión que están haciendo hoy empieza a generar beneficios en el plazo indicado. Por tanto, puedes ver que Amazon también es otra oportunidad interesante. Y otra compañía que ha presentado esta semana es Meta, que en este caso, pues la compañía, como puedes ver, ha caído un 9-10% más o menos tras resultados. Y aquí en esta compañía, al igual que con Microsoft, sí es verdad que se está viendo afectada de manera más negativa, porque a diferencia de Google y Amazon, que tienen sus propios chips, estas compañías tienen que seguir invirtiendo sobre todo en chips de Nvidia, y lógicamente al subir los precios de esos chips, de ese hardware, pues lógicamente aunque vayan a destinar el mismo porcentaje de CAPEX, al final tienen que, por la subida de precios, invertir más cantidad de forma nominal. Por tanto, parece que han incrementado el gasto en CAPEX, aunque proporcionalmente se va a destinar lo que tenían ya pensado, pero eso no lo ha visto el mercado. Pues fíjate que aquí, por ejemplo,
comentan que principalmente debido al nerviosismo de los inversores ante el fuerte aumento de gasto previsto, que es lo que te he comentado, en inteligencia artificial, que nuevamente te digo, no es un aumento de gasto, simplemente es un ajuste por la subida de precios de ese coste de hardware, que eso hay que tenerlo en cuenta, pero porcentualmente ambas compañías y el equipo directivo ya ha comentado que van a destinar lo mismo, solo que por supuesto tiene que representar más por esa subida de precios. Y aquí fíjate que el primer punto, aumento masivo del gasto de capital, donde elevaron el rango a 125 a 145 mil millones y lógicamente pues esto ha puesto nervioso al mercado. Luego tenemos la duda sobre el retorno de la inversión, que nuevamente si el mercado ve que suben o incrementan el gasto, que ya te he explicado que no es un incremento de gasto, simplemente es un ajuste por la subida de precios, pues lo cierto es que el mercado no lo ve positivo porque aumentando el gasto quizás la inversión debería de llegar más tarde y por tanto es por eso por lo que han penalizado a la compañía. También el crecimiento de usuarios, que aquí sí es verdad que cayó en este punto. Algunos informes indicaron que el crecimiento de usuarios fue inferior a lo esperado. Y lógicamente esto, si vemos los Daily User People, que lógicamente es una de las métricas importantes para Meta, que ha caído un poquito más o que no ha crecido tanto como esperaba el mercado, pues lo cierto es que también lo han visto como negativo, y también el coste de la competencia, porque los analistas ven que este incremento de gasto como una señal de lo costosa que se ha vuelto la carrera armamentística por la inteligencia artificial, cuando aquí competidores como Google y más que Microsoft sería Amazon realmente no están teniendo ese coste tan elevado, porque Google y Amazon tienen sus propios chips y han conseguido mitigarlo, cosa que veremos ahora mismo como con Microsoft no ha sido tan así. Pues bueno, puedes ver que Meta, gracias a esta caída, y digo bien gracias a esta caída, si vamos aquí a ticker y pongo en este caso pues Meta, puedes ver que la valoración de Meta ahora mismo estaría a un múltiplo bastante atractivo. Puedes ver que cotiza a $608 y que el múltiplo ha pasado a estar a 18 veces. Repito, el free cash flow no lo mires porque está distorsionado, múltiplo de 18 veces es bastante atractivo para tratarse de la empresa de la que estamos hablando, y si vemos por ejemplo el histórico, puede ver que realmente en los últimos años, desde 2018 aproximadamente, 2017-2018, se ha estabilizado entre las 30 y las 20 veces de múltiplo. Incluso como mínimo se ha pagado por esta compañía cuando estuvo súper castigada 12 veces, pero lo cierto es que ahora se están pagando unas 18 veces, que estaría incluso por debajo de la media. Si recorto la última parte de aquí para quitar la distorsión, puede ver que aún así la media se queda bastante superior de lo que está pagando ahora mismo el mercado. 23 veces, cuando esta empresa debería de merecer más o menos de media unas 23, 25 veces, y cotizando a 18 veces, recuerda, a 12 meses, pues ya nos está diciendo que está bastante atractiva. Nuevamente te vuelvo a decir lo mismo, crecimientos esperados de ingresos de doble dígito, 22 o 25, 18, 16, 14 y 13% para 2030, y EPS también crecimientos de doble dígito del 4, 16, 5, 26 y 14. Este 4% ten en cuenta también que es en parte por el incremento de gasto, entre otras cosas. Pero aún así lo importante, como nuevamente te digo, es que con esta compañía hay que pensar siempre a largo plazo. Fíjate que con el caso de Meta, por ejemplo, 60 DPS, si me voy simplemente a la calculadora y puedes ver aquí de una forma muy rápida, 608 entre 60, prácticamente estaríamos comprando la empresa a 10 veces. Y quiero decirte una cosa, y es, si vamos a valoración, puedes ver que esta compañía en la vida se ha pagado menos de 12 veces. De hecho, aquí en 2022 ves que se llegó a pagar 12 veces, cuando ahora mismo, como te decía, estaríamos pagando 10 veces de 2030, si por supuesto esta compañía mantiene esos crecimientos. Y lógicamente, como te digo, no tienes que pensar ni siquiera a medio plazo, porque 3-5 años es un medio plazo. Imagínate lo que podría crecer esta compañía si pensamos a 2035, 2040 o 2045. Esto quiere decir que al final este múltiplo lo que nos está dando de información es que si tú quieres asegurarte tener una inversión con éxito, si mantienes esta inversión a un plazo, a un horizonte temporal correcto, es decir, al menos 5 años o más, te vas a garantizar que pase lo que pase, el mercado
te va a hacer que tú ganes y tengas beneficios con esta compañía, porque si nunca ha pagado menos de 12 veces y tú hoy puedes comprarla a 10 veces de 2030, significa que sí o sí vas a tener beneficios. Esto es algo importante que muchos inversores olvidan y que lógicamente si luego encima piensas a largo plazo, significa que la inversión que hagas hoy, porque la oportunidad claramente si 18 veces a lo mejor no te parece interesante, recuerda que las 18 es de tan solo lo que vayan a presentar a 12 meses, pero 10 veces de 2030 y eso claramente es un cambio importante, sobre todo en la rentabilidad para tu cartera. Y por supuesto otra empresa que presentó resultados, Microsoft, que también cayó en bolsa un 1,74% y si vemos aquí por ejemplo el resumen, puedes ver que Microsoft llegó a caer un 5% en una sola sesión, aunque al final puedes ver que terminó cayendo un 1,74% a lo largo de la semana. Lo cierto es que los motivos son similares: elevado gasto en CAPEX, nuevamente por el ajuste de subidas de precio del hardware, 30.900 millones como puedes ver que destinó, y que eso es un 22% con respecto al año anterior. Luego al mismo tiempo dudas sobre el retorno de la inversión en inteligencia artificial, lo mismo que Meta, 37.000 millones, un aumento del 123%. Por tanto, sigue habiendo incertidumbre por este segmento. Capacidad en la nube de Azure, fíjate que crecieron al 40%, pero esto no es suficiente para el mercado, porque comparando con Alphabet, que creció un 60%, y otras compañías como Amazon, que sí crecieron menos, pero tienen más cuota de mercado, pues sigue generando incertidumbre, sobre todo para ver si este ritmo puede ser sostenible para los próximos años. Y también la fase de demuéstramelo, porque Wall Street lo que está ahora mismo es esperando a que le demuestren los resultados, es decir, beneficios reales por la IA. Y en este caso se están volviendo más exigentes. Y si es verdad que hemos visto que con Alphabet pues han presentado resultados más positivos gracias a esa inversión en inteligencia artificial, al igual que Amazon, pues han castigado a Microsoft y Meta precisamente porque no le han demostrado lo mismo. Es decir, que la inversión que han hecho siguen incrementándola, pero el retorno no es tan elevado como por ejemplo ha sido con los competidores. Y simplemente por esa comparativa, pues también es verdad que es otro de los motivos por los que han castigado a la compañía. Nuevamente, si me voy aquí a Ticker, pues otra compañía que claramente aquí si pongo Microsoft, pues puede ver que esta compañía ha estado castigada y lógicamente llevaba también una temporada bastante castigada. Fíjate que en el último año no ha crecido y ahora mismo está cotizando a 22 veces de múltiplo. Ojo, esta compañía normalmente siempre ha cotizado a 30, 35 veces y ya era raro de hecho encontrarla incluso por debajo de las 25, 27 veces. 22 veces significa que a un año vista quiere decir que ya esta compañía nos está ofreciendo bastante margen de seguridad. Pero nuevamente, como hay incertidumbre en el mercado, pues fíjate lo que vamos a ver de media que ha tenido esta compañía. Aquí, por ejemplo, en los años iniciales, la compañía, como tenía otro modelo de negocio, otro modelo de facturación, ni siquiera antes facturaba por suscripción lo que puede ser el Office 365 y otra serie de cosas, pero todo ha cambiado y lo que tendríamos que hacer es mirar de último, con todo esto de la IA, con el segmento de la nube, etcétera, etcétera, cuál es el múltiplo que le ha asignado el mercado. Fíjate que, por ejemplo, ha cotizado entre 36 y 24 veces, como te decía, incluso aquí en pico de pandemia, prácticamente de manera puntual llegó a bajar por debajo de las 25 en un momento, pero lo normal nunca era encontrarla por debajo de las 25 veces. Pues fíjate, 2022, que fue un año negativo para muchas empresas, sobre todo de Estados Unidos, también llegó a caer por debajo de las 22 y ahora fíjate que vuelve a estar a una de las valoraciones más bajas, 22 veces, como puedes ver, lo que probablemente esto ya nos está indicando de que es una oportunidad y que nos ofrece margen de seguridad. Pero nuevamente te digo lo mismo, no mires a un año vista, mira al horizonte temporal correcto. Si esta compañía se espera que crezca al 16, 16, 17, 16 y 13%, espérate un segundo que voy a rodar esto de aquí, puedes ver 13% en ingresos. Eso quiere decir que es un crecimiento de doble dígito para los próximos años y en EPS se esperan crecimientos del 24, 13, 16, 23 y 16. Es decir, serían aproximadamente crecimientos medios del 18%. Pues bien, nuevamente te digo lo mismo. Si vamos aquí y pongo la calculadora 414, que una cosa es mirar el precio objetivo, que sí está muy bien, pero otra cosa más importante todavía es saber el múltiplo que estamos pagando hoy por esta compañía en el horizonte temporal correcto. 414 lo divido entre los EPS futuro,
fíjate que voy a venir aquí, los normalizados serían estos, 32,24, yo para ser más conservador lo divido entre 30, es decir, ni siquiera me creo que vayan a crecer esto, y aún así estaría comprando la compañía de Microsoft hoy a 13 veces, 13, 14 veces, es decir, y perdona que lo diga así, un regalo, porque por esta compañía en la vida, y perdona que lo diga así, pero es que va a ser así, nunca se va a pagar 13,8 veces si sigue manteniendo estos crecimientos. Por tanto, para que realmente tú consigas invertir en Microsoft, piensa lo que te estoy diciendo. Para que tú consigas invertir en Microsoft a 13,8 veces significa que te tienes que adelantar pagando el precio de dentro de 5 años. Y esto es importante entenderlo porque si tú crees que Microsoft va a desaparecer de aquí a 5 años, no tiene sentido que inviertas en esta compañía. Sin embargo, si crees que esta compañía, al igual que otras tecnológicas, van a seguir existiendo y van a seguir creciendo para los próximos 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años, hoy puedes comprar esta compañía a 13 veces, como puedes ver, 13,8 veces, que eso es bastante regalado, y sí, regalado, precisamente porque si vamos aquí a valoración, jamás vas a poder comprar esta compañía a 13 veces. Fíjate que si quitamos toda esta distorsión de aquí, que nuevamente no tiene sentido para lo que es Microsoft hoy en día, vamos a intentar buscar el pico mínimo y aquí ves que ni siquiera nunca el mercado te ha pagado menos de 20 veces. Bueno, de hecho aquí es el mínimo 20,29 veces y la puedes comprar por 13,8, casi 14 veces de 2025. Nuevamente te digo lo mismo. Horizonte temporal correcto, múltiplo adecuado para el tipo de inversión que quieres incorporar a tu cartera. Y es así de fácil la inversión porque esto te garantiza que sí o sí vas a obtener un buen resultado. Otra compañía que ha presentado resultados esta semana también es la compañía de Apple, otra empresa tecnológica que también ha subido un 5% como ves, y a modo de resumen puedes ver que otra vez sólido informe de resultados trimestrales, por lo que ha subido resultados récord en China, que lógicamente esto generaba incertidumbre, crecieron un 28%, superación de expectativas, donde presentaron unos ingresos de 111.000 millones y un beneficio por acción de 2,01 que lógicamente destrozaron las estimaciones del mercado. Luego un plan masivo de recompra de acciones que esta compañía, como es más madura, también aporta rentabilidad a los accionistas vía recompras y vía dividendos, 100.000 millones en recompras, lo que quiere decir que esto impulsará muchísimo los EPS, demanda resiliente y servicios. Los analistas destacaron la fortaleza continua del negocio de servicios, donde alcanzaron 30.980 millones y una demanda del iPhone más robusta de lo previsto. Y al mismo tiempo también optimismo con la IA y previsiones, las previsiones de ingresos más sólidas de lo esperado y el entusiasmo en torno de sus planes de integración de la inteligencia artificial que ayudaron a mantener el impulso alcista, que recuerda que aquí Apple ha sido más inteligente y en lugar de meterse en la carrera de inversión de la IA y desarrollo, lo que ha hecho es llegar a un acuerdo con Google, que es una de las mejor posicionadas para integrar Gemini, el sistema de IA, a su ecosistema de iPhone, es decir, con iOS, y lógicamente beneficiarse de todo esto sin hacer esas ingentes cantidades de inversión, y además puede justificar seguir subiendo el precio de sus productos, como puede ser iPhone, iPads, etcétera, y todo esto dándole un mejor servicio a los usuarios de Apple. Fíjate lo inteligentes que son, que a pesar de ser una compañía hipermadura y lógicamente, aunque al principio parecía que esta compañía se iba a quedar atrás, pues lo cierto es que ha hecho una jugada estratégica bastante interesante. Esta compañía ahora mismo está cotizando, como puedes ver, a uno de los múltiplos más altos aparentemente de la tecnológica. A ver si carga un momento la página, pero puedes ver que por PER y por Free Cash Flow, sin estar distorsionado, porque esta compañía no tiene que hacer esas ingentes cantidades de inversión, pues lo cierto es que está cotizando a 31 y 29 veces. Recuerda que muchas veces el mercado paga múltiplos premium por compañías que son estables con el crecimiento en el tiempo. Por tanto, esto podría estar justificado que se mantenga unas 30 veces o en el peor de los casos unas 25 veces. Aún así, esta compañía ha crecido en el último año un 31% y fíjate que en cuanto a valoración es interesante porque vamos aquí por PER y podemos ver que claramente esta empresa a partir de 2019 a 2020, incluso con la pandemia incluida, ha sufrido un re-rate, claro re-rate, pagando de
aproximadamente unas 15, 20 veces o incluso hasta menos, a prácticamente 25 o 30 veces. Por tanto, no tiene sentido tener en cuenta el pasado, porque el pasado era otra empresa diferente y lógicamente también ahora tienes que entender que el modelo de negocio de Apple está teniendo fuertes crecimientos por la rama de servicios, que esto lo ha implementado en los últimos años. Por tanto, si recorto aquí un poco más, podemos ver que realmente la media para Apple que ha pagado el mercado son unas 28 veces. Por tanto, podríamos decir que de forma conservadora unas 25 es más que razonable y las 30 podría ser el múltiplo entre comillas exigente. Pero aún así, nuevamente te digo lo mismo. ¿Cuál es el crecimiento que va a tener esta compañía? Pues crecimiento más moderado, vuelvo a rodar esto aquí un momentito, puedes ver cómo esta compañía se espera que tenga un crecimiento de dígito simple, 7, 6, 8, 6,4 y luego en cuanto a EPS, gracias al apalancamiento operativo, crecimiento de doble dígito. Aquí puedes ver, por ejemplo, como 15%, 9,7, 12, 19 y 16%. Y lógicamente todo esto no solo por los dispositivos, sino que a la par, si la parte de servicios cada vez representa un mayor porcentaje del beneficio operativo, significa que impulsará cada vez más el crecimiento de los beneficios de esta compañía. Por tanto, nuevamente te vuelvo a hacer lo mismo. Aquí tienes 280, por tanto, cojo la calculadora, pongo 280, esto lo divido entre los EPS futuros porque quiero saber el múltiplo que estoy pagando hoy en el plazo u horizonte temporal correcto. Puedes ver que si tengo en cuenta no 14,72 sino entre 14, pues fíjate que estaría pagando hoy 20 veces por la compañía, que sí, que es un múltiplo exigente, porque lógicamente 20 veces es bastante. Pero lo cierto es que si tenemos en cuenta la valoración de esta compañía, como te decía, fíjate que en los últimos años, y si esta empresa mantiene la resiliencia y mantiene el crecimiento para los próximos años, fíjate que realmente salvo pandemia, nunca más se han pagado, o prácticamente aquí de manera puntual, 20 veces como múltiplo mínimo. Por tanto, esto quiere decir que ahora mismo nos aseguraríamos de que si tú quieres invertir en Apple, a partir de 5 años de ahí en adelante tendrías beneficios asegurados. Y esto es interesante porque aquí nos está definiendo a qué horizonte temporal debemos invertir en esta compañía. Otra compañía que también ha presentado resultados esta semana es Booking y puedes ver que ha caído un 4,70%. Los resultados de la compañía nuevamente han sido buenos en una parte, pero ha defraudado en otro punto. Puedes ver que ha experimentado una caída cerrando a la baja, como puedes ver el día 30. A pesar de que superaron las estimaciones de analistas, puedes ver que lo cierto es que hubieron varios puntos que no gustaron al mercado. Recorte de las previsiones anuales fue uno de los puntos negativos. Conflicto geopolítico porque lógicamente todavía sigue habiendo incertidumbre por el conflicto de Oriente Medio. Y lógicamente esto tampoco gusta porque puede afectar a las reservas de cara a esa zona y lógicamente a los ingresos y beneficios de la compañía. Luego también reducción de precio objetivo. ¿Por qué? Porque lógicamente sigue habiendo esa incertidumbre y aversión al riesgo en el sector, donde la incertidumbre sobre la demanda turística global sumada a los temores inflacionistas ha restado las ganas de que realmente los inversores quieran seguir invirtiendo en este tipo de sectores, y eso por supuesto genera más incertidumbre y por eso esta compañía pues ha sufrido a lo largo de la semana esa caída del 4,7%. Si vamos a valoración, por ejemplo, puedes ver que si pongo aquí Booking, puedes ver cómo está cotizando actualmente a unas 15 y 12 veces PER y Free Cash Flow, y si vamos al apartado de valoración, puedes ver, por ejemplo, que su múltiplo medio histórico, si quitamos esta parte que es la distorsionada, lo cierto es que ha estado cotizando de media a unas 20 veces, que es un múltiplo más que razonable, y ahora mismo digamos que está en la parte baja de cotización, unas 15 veces cuando es el rango mínimo. Por tanto, con esta compañía, si esperamos un futuro re-rate cuando la economía se recupere, cuando lógicamente la incertidumbre de el conflicto de Oriente Medio se pase, pues todo eso podría impulsar el múltiplo que estaría dispuesto a pagar el mercado más el crecimiento de la empresa. Nuevamente te digo lo mismo, crecimiento del 9,9886, pero si vamos aquí al apartado de EPS, como es una empresa que tiene apalancamiento operativo, porque en sí no tiene tantos gastos, pues fíjate que podría crecer al 14, 17, 17, 15, 15%, lo que quiere decir crecimientos de doble dígito bastante buenos. Y esto al final pues lo que tendríamos es a los múltiplos actuales, que ya cuenta con descuento, ese crecimiento del 15%, pero si encima hay un re-rate podríamos tener una rentabilidad todavía mayor, lo que sería bastante interesante. Otra compañía que también ha presentado resultados esta semana, puede ver que es
Visa, la compañía que presentó muy buenos resultados y es una de las más representativas de cómo va la economía a nivel global, pues fíjate que subió un 6,6% tras resultados, y aquí puedes ver realmente el resumen de resultados. Resultados trimestrales sólidos, creciendo por ejemplo los ingresos netos un 17%, alcanzando, como puedes ver, la más alta o la tasa más alta desde 2022, beneficio por acción creció un 20%, resiliencia del consumo, donde el gasto de los consumidores fue mejor de lo esperado, aumentando un 9%, los viajes, como puedes ver, internacionales transfronterizos crecieron al 12%, revisión de previsiones, y esto es lo positivo, la compañía elevó su objetivo para el resto de año, lo que generó optimismo, como puedes ver, y ayudó a calmar el nerviosismo precisamente por el conflicto de Oriente Medio. Y además las nuevas tecnologías, donde se destacó el avance de la estrategia Visa como servicio, integrando la capacidad de inteligencia artificial y stablecoins para optimizar la detección de fraudes y experiencia del cliente. Y al mismo tiempo retorno del capital, donde la compañía anunció un nuevo programa de recompra de acciones de 20.000 millones, lo que quiere decir una rentabilidad directa para el accionista. Por tanto, como puedes ver, muy positivo para esta compañía. De hecho, si vamos aquí y pongo Visa, puedes ver cómo la compañía está cotizando a un múltiplo bastante interesante, y puedes ver cómo, a pesar de esta subida, sigue cotizando a un múltiplo bastante atractivo. 23 veces PER, 24 veces Free Cash Flow. Si vamos a valoración, puedes ver que realmente la media de esta compañía ha estado superior, 27 veces. Aquí ha estado un poco distorsionada de manera puntual, pero incluso quitando esta distorsión puedes ver que claramente ha estado cotizando entre las 25 veces, 20 veces más o menos, aunque aquí de hecho incluso más, hasta las 30, 25 veces, 30 por aquí, unas 25 por aquí y 30, y ahora mismo estaría en uno de los puntos no más bajos, pero sí cerca de mínimos, lo que quiere decir que estaría un múltiplo más que razonable. Si vamos a la parte de estimaciones, esta compañía, como es más estable, se espera que tenga crecimiento de doble dígito, 13, 10, 10, 14, 4%, y en cuanto a EPS, crecimiento de doble dígito de media del 13-14%. Por tanto, de manera muy fácil, ahora mismo esta compañía cuenta con descuento 22 veces frente a las 25 de media o 27 de media. Eso quiere decir que podemos esperar un re-rate de múltiplo y al mismo tiempo un crecimiento de doble dígito del 13-14%, pero con ese re-rate podríamos obtener una rentabilidad cercana al 15% de aquí a 5 años. Pero nuevamente te digo lo mismo, ¿qué pasa si piensas en esta compañía a 10, 15 o 20 años? ¿Tú crees que va a desaparecer? Pues lo cierto es que no, y difícilmente lo haga, porque no hay competidores que puedan entrar a competir con Visa y con Mastercard. Y hablándote de Mastercard, también es otra compañía que ha presentado resultados, pero esta compañía sí ha caído. Fíjate lo curioso, que esta compañía, por ejemplo, puedes ver aquí que tras resultados llegó a desplomarse, fíjate que un 5%, y de hecho tras resultados llegó a caer más de un 6-7%, y a lo largo de la semana llevó una caída de 1,64. Lo cierto es que esta subida de aquí fue precisamente por los buenos resultados de Visa. Entonces hay que entender que también muchas compañías competidores piensan, o digamos que por comparativa, si el mercado ve que una empresa presenta bien, la otra compañía pues le tienden a subir en bolsa precisamente porque piensan que va a presentar unos resultados similares. Pero aquí han habido algunos puntos distintos que han hecho que el mercado se replantee la estrategia, y por tanto aquellos que compraron terminaron vendiendo. Fíjate que por ejemplo con la compañía de Mastercard, aquí comparándola con Visa, puedes ver que tras resultados subió, al igual que Visa tras resultados subió, como puedes ver día 28-29, y aquí podemos ver día 28-29 la subida, pero luego fíjate que por ejemplo Visa se mantuvo, se estabilizó, precisamente porque ya había presentado buenos resultados, pero Mastercard tras sus resultados pues terminó cayendo. ¿Y cuáles son los motivos? Debilidad del volumen transfronterizo, es decir que a diferencia de Visa, que tuvo buenos resultados, pues aquí Mastercard ha presentado una desaceleración del crecimiento en las transacciones internacionales. Aumento de gasto operativo, donde lógicamente esto no ha gustado al mercado, que fue aproximadamente de un 12%. Expectativas ya descontadas, lógicamente es lo que te he explicado. Si había subido previamente por la compañía Visa, pues fíjate que eso eran unas expectativas que no fueron realistas. Por tanto, volvió a corregir todo lo que había subido, y al mismo tiempo también presión regulatoria y estratégica, porque el mercado se está cuestionando que la última adquisición de BVNK de 1.800 millones aproximadamente y la presión regulatoria sobre las tasas, como puedes ver, pues pueden generar incertidumbre al menos a corto plazo. Por tanto, si me vengo aquí y pongo Mastercard, en este caso
podemos ver también como esta compañía nuevamente es una oportunidad de inversión bastante atractiva. Fíjate que está cotizando a 24 y 23 veces, como puedes ver, fíjate, 24 veces PER, 23 veces Free Cash Flow. Esta compañía normalmente ha estado más en el rango de las 30 veces y siempre cotizando con una pequeña prima con respecto a Visa, porque siempre ha tenido o ha presentado mayores crecimientos y mejores márgenes, pero fíjate que ahora la están valorando por debajo de lo que valoran a Visa. Aunque es verdad que Visa está cotizando a 22 y Mastercard a 24, 25, todavía sigue cotizando con una pequeña prima, pero sí es verdad que el descuento con respecto al histórico lo tiene más Mastercard de lo que lo tiene Visa, y eso también es algo a tener en cuenta. Fíjate que en cuanto a valoración podemos ir aquí y ver que claramente por esta compañía se ha pagado 25-30 veces y después de la pandemia de la distorsión prácticamente ha estado siempre las 30-35 veces, y ahora mismo de los últimos años, si de hecho ajusto esto un poquito más así, puedes ver cómo lo cierto es que de los últimos años ha estado prácticamente en el mínimo histórico de estos últimos años, por debajo de las 25 veces. Por tanto, esto quiere decir que nuevamente esta compañía nos está ofreciendo un claro margen de seguridad. Se esperan crecimientos del 13, 12, 12, 13 y 5% y NPS es crecimiento del 15%, 12%. Nuevamente te digo lo mismo, si con esta compañía se esperan crecimientos del 15% de media y es verdad que podría sufrir un re-rate una vez se pase toda la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, por la incertidumbre de inflación, de tipos de interés, etcétera, etcétera, y todo vuelva a la normalidad, que recuerda que los ciclos económicos normalmente son más de 6 o 7 años de crecimiento frente a 2 o 3 de crisis o de caídas, entre otras cosas, pues lo cierto es que por esta compañía podríamos tener ese crecimiento del 15% más ese re-rate que nos podría dar una rentabilidad cercana al 17-18%, que no está nada mal para una empresa tan estable como puede ser Mastercard o con su homólogo Visa. Por tanto, como ves, muchas de estas compañías aparentemente son oportunidades de inversión, algunas parecen más caras que otras, pero lo cierto es que si tienes claro el horizonte temporal y tienes claro el para qué, es decir, qué función tienen estas compañías en tu cartera y si tiene sentido mantenerlas en ese horizonte temporal, entonces podrás asegurarte de tener un buen retorno a medio y largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre el vídeo de noticias, resultados, información de esta semana. Espero que te haya gustado y como siempre te voy a dejar por aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.